Ojalá. Ahora quiere ir acá. Voy a llenar esto. Gracias, amigo. Me cae de risa en el coso de sanciones. ¿Con qué? ¿Con lo de Rodman? Igual sí, se empezó a putear con el pelado, boludo. Pero lo agarraron tipo de punto, el arquero también, ¿viste? El arquero el que era de... Uno alto, atajaban todos los equipos. Bueno, se lo agarró Rodman. Lo volvieron loco el pelado. Igual el pela, ¿viste? Que... Rebotá. Encáralo. ¡Arco! Da la vuelta. Buena. Buena, Topo. Bien. Vela, ponela al piso, boludo. De vuelta. Más cuarto, Abrí acá. Estoy. No puedes dejar medio libre. Somos más en el medio. No salgan a tachar. Puede 5, no vayas a marcar allá. Son 4 en el medio, no puede pasar el medio solo. Vamos,
que está medio directito. Sí. Ah, gris es cheto. Como ella tiene un oscuro, le da una gris. Buena, Alex, de nuevo. Boludo, ¿sabés que en psicología me mandaron a hacer un trabajo en grupo? Ahora Soy ves el que no va a único, poder, son 6, soy el único pibe. Pero me tocó con una vieja que tiene 70 años. no va a poder sacar la pelota. ¿Puedo decir que no? Y me llamó la mina, tipo, me tocó hacer una parte del trabajo práctico y me arranca a llamar 1 o 2 veces, no la atiendo. Le digo, uy, esta vieja que regada. Hola Esteban, ¿cómo estás? Escúchame, no me parece nada que tu parte del trabajo la hayas hecho con ChatGPT. Me empieza a decir, le digo, hola Alicia, mirá. Le digo, no la hice con ChatGPT, fíjate que en tal párrafo me confundo y pongo mal las comas y en tal párrafo repito 3 veces la misma palabra. Le digo, son las 3 errores gramaticales, así que te podés dar cuenta que no es ChatGPT. Y ahí lo mandé al grupo, tipo, agarré y le digo, chicas, miren que no es ChatGPT, Alicia me está diciendo esto, por favor, si les parece que algo está mal, corríjanlo, yo estoy trabajando. Le digo. Y ahí la vieja tipo reguló, bueno, muchas gracias, no sé qué, no me di cuenta, perdón, es que no se usa el celular. Empezó a decir. Le dijiste que habías metido palabras de más para hacer cuenta no. No, te juro encima que no hice ChatGPT. Onda. Es verdad que repetiste palabras a propósito para... No, igual posta, boludo. O sea, a ver, un párrafo sí lo dice, pero el resto no. Onda, no sé, habré hecho de una carilla, tipo, solo la intro. El chat GPT te mata porque onda ponerle que varios, bueno, igual vos tenés que ser vivo y cambiar algunas cosas. Sí, sí, es que igual. Imagínate tipo, que todos busquen. Sí. Es que no, que lo único que puse con ChatGPT, tipo, poner que yo tenía que poner una definición. Onda, hice como la introducción del trabajo práctico, nada más, porque no lo sabía explicar. Tipo, era como de cómo tipo, los influencers o la gente que sube videos a las redes, tipo, influencian el comportamiento y las costumbres de los que lo consumen. Y básicamente lo que hice fue explicar eso, ¿entendés? Después el concepto lo desarrollé yo, pero esa partecita nada más. Y ahora se oye. Igual yo por ahora sí, estoy bien. Pero para mí capaz que es porque vine combinado. Y puede ser. Bien, muchachos, ahí rápido. Hoy vamos sin arquero nosotros, tenemos el Platense. Sí, pero el otro equipo también. Sí. Encima me manda un audio al chat. ¿Y hay un arquero? Eso me dice, no tenés un arquero, le digo, amigo, el que atrajó para la otra vez para ustedes fui yo, le digo, así que no, le digo, igual te doy una buena noticia y es que yo soy el arquero del equipo rival, así que tampoco tiene arquero. Y se cagó de risa, me dijo, casa estaba bueno. Gracias por atajarme. Son recopados los de Real Pedo. Sí. Onda Ari, ¿viste? Pero eso es lo que tienen los mellizos. Sí, que son iguales. Son medio rompehuevos, pero son nativos. Línea, salí en la línea. Muy bien. ¿Desgraciado contra quién? ¿Cuál es el equipo? Primera, o no, estoy fallando. Puede ser. No sé, capaz es nuevo, no sé. A ver, aquí.
Lo está viendo el tarado, ¿viste? Se puso a bailar. ¿Eh? El chueco se puso a bailar, me dice. Me señaló la oreja y dice, escuchá la música y empecé a hacer. A ver, al amigo, avisame cualquier cosa. A ver qué te dice. Primera punta, ¿no? Sí, no. Vení vuelta, vení vuelta. Ah, ya. La explico, sí. ¿O no? No, vino a festejar el título. No, vine a lo de Gaby. Cuando fuimos al Bepa, de paso me acá el pelo. Estuvimos ahí, bro, me digo a las 5 de la mañana. Y después acá tuve que entrar a la 1:09. Una paja, bro. Sí. Bien, Lauti, bien, Lauti, bien. ¿Vas por el bolso? ¿O vos trajiste botiquín de allá? Santino El trajo. bolso de banco lo dejé en Platense y me fui a mi casa. O sea, yo no terminé la jornada ayer. O sea, el bolso Yo vivo Platense. no fui yo. Tengo Platense 9 y 10. Por eso, no sé si hay un bolso ya. Eso es lo que le iba a preguntar a Santino ahora, cuando termine de jugar. Están todas en Platense. ¿Quién es Lucio? No sé. Capaz que lo tengan ahí. Viene acá y se vayan. Se queda de verdad. ¿Vos? Pensé que te quedas vos de verdad. ¿Qué? Pensé que te quedabas vos de verdad también. ¿Acá? No, acá me dijo Santi, me dijo, veniste 7 y 8 y 9 y 10 te vas a Platense, que estoy planillero solo con un pibe difunto. Que me dijo lo sé de bebedor. Entonces está el pibe solo. ¿Qué? ¿Difunto cuando juega? Ah, Platense a las 10, pero yo no juego. Entonces está el pibe solo, bro. Pero Santino no está nunca. ¿Qué? Santino nunca está. Es que me dijo, tipo, me dijo, Al final. Sí, le falta un medio hermoso. me dijo, Dijo que vaya a Tense. Él va a Platense ahora. claro, Va de planillero a Platense. Con Lucio, que es un pibe random. no, Lucio no viene, viene el pibe de difunto. O sea, Lucio canceló, pero en los lugares. Va, creo que canceló, capaz que estamos Acá no sé duplicados. si Seba se queda hasta la hora, no. ¿Qué? Seba, no sé si se queda hasta el final, no. ¿Quién viene? Creo que es el último este. No Eso sé. es lo que yo quiero saber. ¿Quién viene? Capaz que viene Lucio acá. No sé, no tengo ni idea. Mató a Gaby que Eso, Gaby no está, Gaby no vino se hoy. fue, está en la guardia. ¿En serio? ¿Qué le Se pasó? sentía mal de la panza. Yo le mandé un mensaje. Sí, está bien, bro, pero estaba engripado. Porque este clima es una mierda. Encima te mata acá porque vos capaz que estás enfermo, ¿no? Sí. Te cuidan medio y encima tenés que venir acá. Sí, al frío cagarte de cagaste, man. Yo vengo bastante bien con el frío, no lo estoy sufriendo todavía. Igual no se vino el frío crudo. Todavía no empezó. Pero no sé si va a haber un frío así fuerte, porque si ya estamos en junio, ¿viste? Todavía no hubo. Pero todavía no empezó el invierno. Sí, pero siempre arrancamos Todavía falta la nieve, bro. el Eternauta. ¿0-0? No, 3-0 desgraciado. 3 o 4, no sé. Ahora sí, oh. ¿Viste que ganó Portugal? Y viste que viene el bicho. Justo. Sería increíble. Está por todos lados. Literal. Supuestamente viste que ya los bosteros están diciendo. ¿Qué? Los bosteros están diciendo como que lo habían llamado de eso.
Yo pensé, al toque, yo cuando vi lo de que dijo, me llamó un equipo argentino, tipo dije, es River porque los bosteros no pusieron 3 palos por pared y van a llamar a Cristiano Ronaldo. No, pero aparte Gallardo lo dirigió, boludo. ¿Ah, sí? Sí, allá en la no sé qué porona. Pero tenía el equipo de Cruz, boludo. Sí, Ah, ahí sí, es estaba- verdad. Tenés razón. Sí, me había olvidado. Y después se fue al de Benzema, ¿o no? Claro. Lo estoy flasheando. No sé, me hiciste dudar también. O sea, el de Benzema sé que lo dirigió seguro porque me acuerdo que se peleó. Sí. Pero después no me acuerdo si no lo dirigió con el Piti Martínez, ¿o no? Claro, porque el Piti, o capaz el Piti. ¿Se va a llamar el Piti? ¿Te imaginas? Era re útil el Piti. de repente. Es un capo igual Cristiano, las cosas que dice. Sí. Onda, viste que le tiró buena onda a Messi, viste. Para mí es un fenómeno. Yo encima... Contó Onda... la anécdota del balón de oro. Sí, me acuerdo. La vi. Que le traducía a En él. Olé, sí. Sí, es que el chabón es Medio que le dijo, dale. vende humo, pero es tipo como puertas para afuera vende humo, ¿entendés? Es como el pelotudo de Medio que Vinicius. le dijo a Messi aprendí inglés. Encima yo tipo antes era como simpatizante del United. Yo me miraba, tipo tuve como una Que época daba ganas. donde miraba siempre al United. Y a mí ponerle, a mí me gustaba el Real cuando estaba él y Sí, porque bueno, ahora, eso. ahora ponerle ahora capaz que no te da ganas de ver un partido. Claro, bueno, Pero y cuando estaba cuando él, sí. volvió tipo Cristiano era como, Sí. no sé, se iba a resaltar. Después onda, se me pasó porque dije bastante sufro con River, como para tener que sufrir con el United también, boludo. Dije, es un quilombo al pedo que para qué mierda me lo compro. Ah, Pero yo lo re miraba, me miraba todos los feeds y todo. Ponele cada vez que lo engancho hincho con el United, pero siempre donde le tuve como siempre simpatía a me sí, Cristiano. a mí. Marca, Jere, déjalo. Yo viví la época de Cristiano, la primera época. La época buena. Sí. Pero cuando volvió también volvió bien. Pasa Sí, que el algo United se hizo, queda pero era una pedazo. verga. Pues Sí. ya no estaba Ferguson. No, el United es un desastre. Y institucionalmente es un desastre. Viste que lo volaron a Garnacho ahora también. Sí, igual Pasa bien, tarado. bien volado por lo Sí, que sí, dijo. sí. Onda, vos nunca podés ser ese, por más que... Porque aparte no es que podés tirarle no se quiso hacer picante Claro. con el DT, pero le tiró mierda al jugador que lo reemplazaba, porque dice, después Claro. de todo, está Sí, dando a no. entender que era un muerto. Sí, que- sí. Aparte, o sea, de última, hacerlo de una forma un poco más discreta. El chabón le No, chupó fue todo un el dedo. desastre. Tipo, una parte dijo, "Joder, jugamos como la puta mierda". Sí, viste. Demasiado. Pero igual tampoco que me vuelve loco Garnacho, O sea, me parece que es bueno el chabón. Sí, no. Para el United era bueno, pero no, tampoco me parece guau. Ahora lo que pensaba, es terrible el recambio que tiene la selección argentina. Como hace 6 años no teníamos nada de nada y ahora tenemos, no sé, Tremendo, sí. yo creo que podrían hacer hasta 3 equipos tipo Aparte de la competitivos. nada apareció Simeone. Claro, es A que, los es que por pedos, eso lo ¿vale? estaba diciendo, boludo. Onda, no estaba Nico, tipo, dejó de jugar bien Nico González, pum, aparece de Simeone. Y así, y centrales tenés un montón, tenés Valerdi, Medina. En todos los puestos tenés recambio. Fíjate, no jugó Enzo, no jugó McAllister. Y te aparece Nico Paz. Sí, las pelotas de fútbol 5 no sé dónde quedan. Acá. Algunos de los que están acá. Porque están en uno de los boys. No están todos allá. Ah, ¿Para que llevar hoy? y sí, yo no voy a venir a Va buscar. vos, Esteban, el martes. Sí, Bueno, vení. sí. Mati no. No hay duda. Arranca 8 y 10. Hay un rehueco en el medio, ¿no? ¿No? Pero... Ponele que arranque está esta jugando hora. los partidos, ¿sí?
8 y 10 y el otro 9 y 10. Ah, son dos nomás. Son dos nomás. ¿Cuántos son? Hubo ¿Dos? Porque me dijo Mati que eran 3. Sí, era perfecto. Ah, se bajó otro más, ok. mejor porque creo que el tercero era el último Claro. y había un hueco. Sí, sí, sí. Arranca, o sea, ponele que arranque. No lo vamos a arrancar y 10, lo vamos a arrancar y 20. Así no queda tanto hueco. Increíble. Y 20 y el otro arranca y 10. Ah, Quedan 10 minutos, 15 de huequito nada más. Sí, dale. Dale. ¿eh? Sí. Ayer. Ah, pero hubo. ¿Quién puede ser? Sí, porque leí que fue de él, pero no 21 sabía días si arranca, hubo. perdón. ¿Eh? 21 a 10. Dale. Pero Y no el sabía otro, si fue. 22 10. Sí, le pegó a un... O sea Yo que son estaba- 2 horas, Jorge. Ok. ¿Qué cosa? Yo estaba en esta cancha, que fue la otra. Ah. Epa. Jorge para atrás. ¿Qué tenemos acá después? Acá queda libre, se juega allá. Carnal Rosita. Todos los días. No, no tengo más, pero se lo di, le pasé a la. Tiene para suerte y todo, pero no va a tener. Sagrado, este es un sagrado. Y después le venís así, Bueno, para comer algo piola, comprar unas tortitas. Sí. Tengo ahí. ¿Qué? Casa, no me gusta pipla, pero bueno. ya. Sí, dale. Vamos, dale. ¿Quién hace que viene? ¿Yo o paro? Creo que parás. ¿Yo paro? Creo que sí. Hace perder plata, ¿viste? Me ha cruzado vereda, me hace. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, hay uno solo. Ok. Al fin voy a estar al pedo de una horita. ¿Qué? Al fin voy a estar al pedo de una horita. Ah, igual, menos. Sí, porque este. No, igual viste que. No creo que. Tiene más de 4.
Apoyate, señor, apoyate la vuelta. Ya. Bien. La vuelta. Rafi. Ahí. Linda bocha, nene. Solo allá. Bueno, vamos a... Mira, nene. El arquero era el 2 y el arquero. Amigo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hola, George. ¿Cómo del primer tiempo? Che, ayer peleó Male, boludo. ¿Qué? Ayer peleó. Sí, lo vi. ¿Ganó? Pero para mí la cantaba. ¿Eh? ¿Ganó? Sí. ¿O Mali? Sí. No, perdió. ¿Perdió? Sí, sí. Pero para mí la cantaba. Encima, cuando lo están descansando todos, porque el chabón es como que se puso serio y perdió igual. Tipo dijo, bueno, no se tiñó el pelo, claro. fue a fumar falopa. Hizo todo un re de trámite, dijo, voy a entrenar lucha. Y le pegó un pesto. Claro, tenés que volver al porro. Sí, sí. Y encima ponían los videos del otro chabón, tipo de Merau, que el chabón se tiraba en tirolesa en cuero, se tiraba de una pileta del tercer piso, ¿entendés? Entonces decían, el otro boludeando, le pasó un trapo. ¿Por punto o no? No, lo sometió en el tercero. Ah, lo sometió. Sí. La venía onda hasta el segundo. Es como que lo venía aguantando relativamente bien, perdiendo igual, pero era como que no lo estaba pasando por encima y cada tanto una buena mano le ponía y en el tercero ya lo tiró al piso y no se levantó más. Hubo un knockout que cae así. Sí, de frente. Sí, que es medio raro encima porque es como con la mano de adelante, donde el Sí, chabón sí, es como sí. que se acomoda y le hace pum, Bueno, le toca la pera. pero cae, viste, qué cosa esa, ¿no? Está bien que vos estás con la pulsación a 1000 pero era re obvio que ya estaba knockout, boludo. Le tiró Sí. una piña en el piso, viste, ya... Sí. Onda al Es pedo. horrible eso. Al pedo. Es un mazazo. Encima está todo Sí, flamante. cuando está con la cara contra el piso encima, tipo, es como que es re peor. Ah, baila. Y no salir de juego con el chueco. ¿Sabes qué? Con Lalito. ¿Eh? Es como con Lalito. Bueno, pero boludo. No sabes que con el chueco tenés gatos asegurados, Sí. boludo. Pero gato piola, ¿Vos decís? Sí, boludo. Si no es nuestro siempre, viste, no nada, es como... Estoy hablando con mi amigo, no sé qué. Sí, sí. ¿Cuándo me llega? A mí 2 veces me mostró. Sí, sí, Y también. Sí, no habla por hablar. No.
Atrás. Esa es la vida del chabón con contacto que fue jugador. ¿Qué? Esa es la vida del chabón con contacto que fue jugador. Sí, literalmente, boludo. Que entra gratis a todo lado. Sí, total. Sí. Encima tiene toda la pinta, todo tatuado. Hecho, ya está. ¿Sabes qué? Andrés, ¿te acordás de Andrés? Golazo. Sí. Está dirigiendo en Liga Puerto Madero. Y tipo, los dirigió un amigo mío. Y tipo, subió las fotos a la lista de su equipo. Entonces le hablé, le digo, che, ¿qué onda? Le chabón por un parado, le conté, ¿viste? Y me dice, no, vos sabés que a mí algo raro me dio, porque primero nos dijo que era futbolista, y después nos dijo que fue referee siempre, pero un amigo le dijo que había debutado en primero. Sí, cuando el chabón no cambia más. ¿Te acordás que había dicho algo como que era el enemigo de Botinelli, una cosa así, que Botinelli era de la Loma del Orto? ¿Sí? ¡Abrí, ¡Sigue! Eso, Diego. ¡Buena, Gonza! ¡Dale! La boba, Encima, mirá. Como que no termina. Encima el penal de España lo erró Morata, boludo. Como que tiene un karma aparte ese chaval. ¿Qué fue el quinto? Fue el cuarto de España. Y Portugal metió todos. Claro. ¿Portugal quién definió? ¿Ronaldo? ¿Quién definía? No, Ronaldo salió por lesión. Ah, mira. Ahí te digo quién definió. Bien, muchachos, buena presión, carajo. ¡Fran, dale, Lugo, Fran! Está re atrás, desgraciado. ¿Qué? Está metido re atrás, desgraciado. Sí. ¡Dale, boludo! ¡No lo mires! ¡No! ¡Dale, la puta madre! ¿Cómo va? Rubén Neves. Pero se dice quién atajó. Fue la definición. Claro. Bueno, España, ¿no? Yo vi un poquito del segundo tiempo. Es que el otro, Francia, en un momento empezó a acelerar. Y sí, se quedaron ahí. Bueno, y hoy Francia llegó 2 veces y le metió 2 a Alemania.
Los alemanes en los primeros 10 minutos creo que le llegaron como 7 besos, ¿no? Pero España me da la sensación de que no tiene nada. Onda, Claro, juegan bien, pendejo. no te digo que no, pero... Bueno, y ahora nos toca acostarnos al Inter en el Mundial de Clubes. Con Nachito Fernández. Está desmoralizado, boludo. el Inter. Claro, tiene Nacho Fernández Prime. Sacalo, Gonza, sacalo la mierda, sacalo la mierda. Como el meme ese, dice, entra Nacho Fernández Sí, sí, sí. y decía como, no sé, uno y de repente era 6-0. Sí, 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 sí. Golazo de Nacho Fernández. Nacho Fernández se pasa uno y mete doblete. 6-0. A mí igual me preocupa más. Los japoneses. Ah, ¿te imaginas? No, pero onda, pensá que si sacamos más resultados con los japoneses. Sí, sí, empataron los Ponjas y te quedás la fue eso, sí. Igual para mí, con que vamos a empatar es con Monterrey. Para mí con Monterrey se nos va a complicar. Más que tiene a Ramos, es como que... Ramos está re Sí, está destruido, pero es partido de los que pechea River. Aparte viene Cristiano. Sonaban todos los clubes. No están goleando, Cogiendo, boludo, 3-0. pero lo re gritar. Capaz que se pelean en descenso. Puede ser eso. A ver. Raro no se haya calentado las jotas todavía. Porque lo están cogiendo. Soleando ahí, pero igual. Literalmente se pelean en descenso. Mirá. La J de Yaqueo y Cancha 11 ya baja de uno. Una pregunta, ¿pañuelitos tenés? Cancha Gonza. Saco uno para echar. Cancha Gonza encima lo bajaron en Gracias, teoría sí. para que Para que salga campeón. por lo menos ese papelón. Sí, sí. Y pero es que se notaba que se costaba. Es que en un momento no eran malos, boludo. No. Es más, siempre se bajaban algún grande, ¿viste? Era como Claro. siempre. Creo que le ganaron a No Geo. sé qué le pasó, boludo. No sé, hace mucho no veo a Leuco, boludo. Vos sabés quién es Leuco. El que está en medio, que juega el pibe abajo. ¿Uno rubiecito? No, morocho. Que antes tiraba los tiros libres. Sí, ya sé, ahí me acordé. Alto Sí. Leuco, boludo. Sí. No, ahora el único que juega de ellos es uno que es alto y corre, es como, no sé, pasa. ¿Cómo te dejaba fuera Huracán? ¿Qué les ataba? Perdimos contra el campeón, boludo. Claro. Vos perdiste con... Vos perdiste con el globo. El globo pintado. Uy, boludo. Es como que todos quedamos. Todos quedamos. Sí, sí. Nadie lo gritó. ¿No? Sí, sí, sí. Bien, amigo. ¿Qué? Cambio puede ser. En la final cuando Estoy estudiando locución que voy a hacer un programa de radio. Sí, fue el programa de radio más aburrido de la historia. Era por ídolos platense, en un momento destacado cuando bajó a B Metro, ídolo no tiene. Y Huracán era una lágrima también, onda, capaz un poquito más. por ahí sí, Huracán pudiste pasar un poquito más. Pero
yo tipo, onda, le encontramos la vuelta de como descansarlos a los dos, ¿entendés? O sea, como Claro. tipo de Huracán, tipo, no sé, yo una parte puse, bueno, y Huracán, que la última vez que se dio la vuelta fue cuando en 2016 iba a jugar partido de Copa Libertadores y volcó el micro. Y dije como que era como cada 3 minutos tirábamos un chascarrillo y rellenábamos porque si no era imposible ver un gol. Bueno, y ya Hay un humor negro de ti. ¿Eh? ya tenés la nota. Sí, sí, nos dijo que estaba bien, nos dijo que le gustó. Sí, nos dijo igual que eso, como que, o sea, dijimos muy poco como contenido. Pero pasa que, ¿qué te voy a hablar? 2 horas el Pato Toranzo, no es nada. O sea, pero nada, y tuvimos que hablar del pelado, de Oxigón, todo. No importa. Encima el que era mi compañero, tipo nos dividimos, o sea, él en teoría hablaba de Platense y yo hablaba de Huracán. Y el pase mío a él era decir, tipo, bueno, yo era como que introducía el programa y le decía, bueno, y Platense es el nuevo campeón del fútbol argentino, y él arrancaba. Y agarra y dice, sí, Platense, que hizo un partido Platense, dice. Y me mira y se queda trabado, le digo, no seas hijo de puta, y ahí me tuve que poner a chamullar yo. Sí, el Calamar le ganó el Madre de Ciudades, el conjunto de Parque Patricio, empezó a tirar frutas, más que nada encima, entonces como que... quedó bien, pero... Ahí, claro. Cuando Paso. si sale Santino, ¿me avisás? Ah, gracias. Santi, ¿el bolso está en Platense o lo tengo que armar? Dale. Juan. Dije eso y salió Santino. ¡Atrás! Hermosa, bien, dale. Hermano, gravísimo, hermano, gravísimo. No me queda, boludo. ¡Todo ahí, dale! Buena, Nico. ¡Todo al centro! Santi, ¿querés la campera? ¿Qué? Igual este termina y no hay nada. Ah, ok. Está, dale. Igual estaré media hora y me voy porque ya son... Dale.
girá, girá. ¿Qué? No hay, sí que no hay. Igual estábamos haciendo sin darle nada. Sí, entonces déjame que pido a ver quién hizo más goles.